buenas tardes a todos, bienvenidos a este su programa Conversaciones Frente al Mar, que se transmite cada martes y jueves por Facebook Live del periódico El Costanero. Gracias al auspicio del restaurante Isla de la Fruta, un paraíso de sabor en Salinas, donde encontramos toda la mejor gastronomía en un solo lugar. Desayunos, platos a la carta y sus inigualables ensaladas de frutas, jugos, batidos y mucho más. Ya saben, recuerden, en Salinas, Rafael de la Cuadra, entre Malecón y Calle Segunda. Y bueno, ahora vamos a tener una conversación maravillosa. Hoy es martes 13 de abril y conversaremos con Xiomara España Muñoz. Ella es ecuatoriana, nacida en Manabí, Paján. Es poeta, crítica, ensayista y catedrática de literatura de la Universidad de las Artes. Es doctora en estudios artísticos, literarios y de la cultura. Ganadora de varios premios en concursos de poesía a nivel nacional. Premio de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha publicado poemarios, muchos poemarios, entre ellos El regreso de Lolita, Construcción de sombreros encarnados, Música para una muerte inversa, y entre otros. Parte de su obra está traducida al inglés, portugués, francés, árabe y japonés. Con ella esta tarde vamos a conversar sobre identidad cultural, cosmogonía montuvia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Xiomara? Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No, buenas tardes con todas y todos quienes nos escuchan esta tarde a través de las redes sociales, a través del Zoom. Muchas gracias a ti, Olga. Siempre es una delicia conversar contigo. Nunca se agotan los temas de conversación y eso es interesantísimo porque tenemos muchas cosas en común y muchas cosas que compartir. Más bien, muchísimas gracias por la invitación. Creo que este es un momento muy interesante para hablar de lo que es identidad y más que nada de la identidad montuvia. Así es, sí, un tema sin duda alguna que a mí también me apasiona y me encanta pues cuando hay este match de información, de conocimiento, de gente en común que en un momento determinado hemos visto y hemos transitado. Quiero compartir antes de avanzar en esta conversación precisamente un amor fino, una canción que trata precisamente de lo que vamos a conversar ahora, porque justamente en el mes de octubre, el 11 de octubre del año 2020, en pleno tiempo de pandemia, precisamente se hizo la Feria del Libro. Y en la Feria del Libro se hizo la presentación del libro Cosmogonía Montuvia, que yo he tomado una partecita de ese título del libro y precisamente habla sobre las memorias del amor fino. Entonces yo voy ahora a compartir con todos ustedes esta información que me parece muy interesante también. La caña cuando es bien fina, el jugo da buen guarapo. Y el hombre cuando es mañoso, solo anda de sapo en sapo. La caña cuando es bien fina, el jugo da buen guarapo. Y el hombre cuando es mañoso, solo anda de sapo en sapo. Así lo decía mi abuelo en un jueguito de rueda. Ay, dígame un amor fino para ver si aquí se queda. Así lo dijo mi abuelo en un jueguito de rueda. Ay, dígame un amor fino para ver si aquí se queda. Eso, compadre, asunte. Debajo de un aguacate cantaba un garrapatero y en el canto él decía qué lindo es que ser soltero. Debajo de un aguacate cantaba un garrapatero y en el canto él decía qué lindo es que ser soltero. Así lo decía mi abuelo en un jueguito de rueda. Ay, dígame un amor fino para ver si aquí se queda. Así lo dijo mi abuelo en un jueguito de rueda. Ay, dígame un amor fino para ver si aquí se queda. Échale yuca al caldo. Esto es con son Montuvio.
La mujer que tiene dos no es tonta sino advertida. Si una vela se le apaga, la otra le queda encendida. La mujer que tiene dos no es tonta sino advertida. Si una vela se le apaga, la otra le queda encendida. Así lo decía mi abuela en un jueguito de rueda. Ay, dígame un amor fino para ver si aquí se queda. Así lo dijo mi abuela en un jueguito de rueda. Ay, dígame un amor fino para ver si aquí se queda. La mujer que tiene 4 y con su marido 5, para llegar al infierno solo le hace falta un brinco. La mujer que tiene 4 y con su marido 5, para llegar al infierno solo le hace falta un brinco. Así lo dijo mi abuela en un jueguito de rueda. Ay, dígame un amor fino para ver si aquí se queda. Así lo dijo mi abuela en un jueguito de rueda. Ay, dígame un amor fino para ver si aquí se queda. Y se queda aquí esta canción, aquí en Río Caña, en la casa de los abuelos. Ay, mi amor fino, asúntate. Qué maravilla realmente la alegría y todo lo que tiene que ver con la música que envuelve, pues no, en estos lugares, en la ruralidad, que es maravilloso y que realmente es algo que siempre tenemos que estar propendiendo a revitalizarlo, ¿no? Y este tipo de trabajo como el que tú has hecho, mi querida Xiomara, es realmente reconfortante porque ayuda, contribuye a precisamente mantener ese patrimonio, en este caso sonoro, ¿no? Poético también en un momento determinado. Entonces, cuéntanos un poco cómo ha venido haciendo este trabajo, que yo sé que tú haces mucho, tienes muchísimo producción literaria, pero en este caso en particular y en lo que tiene que ver con el Montubio, ¿cómo te ha ido con todo este trabajo? Bueno, tengo que decir que una de las motivaciones para empezar esta investigación, porque realmente se trata de una investigación, es el mismo hecho de que yo soy una montubia. O sea, yo nací en Manaví, nací en una zona rural, crecí escuchando, creo que los últimos amorfineros en mi infancia, estaba muy relacionado con esto, con las actividades que se daban alrededor de diciembre, las festividades del cambio del niño, y toda esta serie de rituales que tienen que ver con eso que yo denomino una cosmogonía montubia, ¿no? Pero es producto de la observación desde la infancia. Entonces yo he tenido siempre esta motivación, este vínculo, y también como una necesidad de que se conozca desde otros puntos de vista todo lo que representa el ser montubio. Eh, y luego, pues, bueno, mi primer libro de poesía tiene mucha, ahora que me lo dices, estaba un poco pensando que mi primer libro de poesía, que es un libro, por cierto, bastante disperso, pero tiene una parte que se llama, dentro de ese libro hay una parte que se llama Raíces, y en ese Raíces hay mucho del Montubio, de lo cotidiano del Montubio, y claro, lo escribí hace un montón de tiempo, 20 años, no sé, escribí ese libro, pero resulta que ahí está también ese germen permanente en mí. Luego, pues ya este libro, Cosmogonía Montubio, tiene que ver con una investigación, ¿no? Una investigación, recogimiento de información, de datos, investigación, observación, filmación, porque hay el producto principal en un inicio era solamente documentales, pequeños documentales sobre la oralidad montubia, pero finalmente derivó en un libro, ¿no? Porque también es importante el registro audiovisual, pero el registro textual, el texto, el libro, también me parece absolutamente valioso. Y pues ahí apareció pues toda esta idea de recoger estas manifestaciones diversas, no solamente la oralidad del amorfino, sino también el chihualo, lo que tú acabas de decir, ¿no? Esa música que es a partir de los versos del amorfino que luego se transforma ya en otra manifestación, porque tiene que ver mucho con el jolgorio, la alegría, la fiesta, el baile.
Así es. Y justamente hoy, bueno, yo con la emoción de esta conversación, había algo que quería también referirme antes de pasar al tema como tal de la conversación, y era precisamente, tú eres profesora, eres maestra, estás en la universidad, quiero felicitarte en este día, el Día del Maestro, el Día del Maestro Muchas Ecuatoriano. gracias. Y bueno, realmente sí, es una labor en la cual pues los maestros son esos inspiradores también, ¿no? De la juventud, de la gente que está en las universidades. Y bueno, Dios bendiga a todos los maestros y a todos quienes nos dieron su conocimiento para poder estar pues ahora y seguir avanzando. Nunca terminamos de aprender, siempre nos vamos encontrando con nuevos maestros, pero bueno, felicitaciones a todos. Y realmente lo que tú mencionas, este tema de la cosmogonía, y que en algún momento veníamos mencionando y conversando en relación a esa irrupción que en un momento determinado puede haber o que existe, ¿no? Dentro de lo que son estas comunidades, unas comunidades un poco más reservadas, con una paz y tranquilidad que le da precisamente el estar en una zona tan maravillosa como es el área rural, el campo, y estar pues rodeados de esta vegetación, de la vegetación que es precisamente esa parte que nos da a nosotros la vida, porque nos ayuda a estar bien, sanos, saludables, precisamente por todo lo que se cultiva, ¿no? En la zona rural. Cuando uno trata, y yo te lo digo porque estoy muy involucrada en los temas de alguna manera a nivel turístico y sobre todo lo que tiene que ver con la parte rural, con todo lo que tiene que ver con la ruralidad, ¿hay algún tipo de situación que en un momento se tiene que uno enfrentar, ¿no? Ante esos espacios? Porque no es la idea de irrumpir, sino más bien ayudar a que a través de todo ese conocimiento que tienen, a través de toda esa información que pueden dar, al llegar pues con gente a nivel turístico, que ahora es un poco menos la llegada precisamente por la situación en la que nos encontramos. Sin embargo, hay que revitalizar y hay que ayudar a las economías también locales, ¿no? ¿Cómo ves tú la incorporación turística dentro de los temas de identidad cultural? Bueno, creo que tendríamos que seguir ejemplos de otros lados, ¿no? Es importante pensar el ecoturismo, por ejemplo, que no se ha promocionado y que no se trabaja tanto sobre todo en los territorios de la costa, no se trabaja en lo absoluto. Y hay tanta riqueza, y la riqueza gastronómica, por ejemplo, solo para poner un ejemplo, o sea, es absolutamente rica, ¿no? O sea, la comida manabita y toda la comida del Ecuador, pero especialmente, yo digo, la comida manabita tal vez sea lo que nos podría generar una ruta turística hacia la gastronomía de estos sectores de la costa, ¿no? Y cuando hablo de Montubio, pues no solamente de Manabí, claro, Manabí es mi directa relación, es mi raíz, es mi centro, digo siempre, pero también, o sea, toda la zona costera es Montubia, ¿no? Desde Salitre, San Borondón, tú lo conoces bien, Olguita, porque has trabajado también con estas cabalgatas que hiciste en su momento y que tuvieron una repercusión enorme también para conocer y reconocer esos otros espacios. Entonces, ¿cómo no pensar en ese fortalecimiento del turismo, del ecoturismo, de también no solamente irrumpir, sino también yo creo que es importantísima la labor dentro del mundo de la academia, también del registro, ¿no? Del registro y de la memoria. Por eso pienso yo siempre en el tema de la memoria, cómo es tan importante para la humanidad. Y el registro de una memoria, un registro audiovisual de lo que hubo en algún momento, esa riqueza que floreció, pero que ahora desafortunadamente se ha diluido. La oralidad montubia está diluida, o sea, lo que nosotros antes podríamos pensar como eran las festividades, las actividades que se relacionaban dentro de este quehacer montubio, la fiesta, el velorio, la celebración de los santos, distintos tipos de celebraciones que se daban en las zonas rurales ya ahorita están desaparecidas. El mismo hecho del amorfino, que era el amorfino era una actividad relacionada directamente con el amor. Estaba concebida para enamorar. El amorfino era para enamorar. Se hacía la ronda. Mi madre siempre dice, yo me enamoré de tu padre en una ronda. Entonces salían a amorfinear
y hacer los contrapuntos, y entonces ahí se enamoraban las parejas. Era la posibilidad también, dentro de un sistema bastante cerrado, la posibilidad para conocerse, para saber de la existencia de otro y para enamorarse, lógicamente para amar, ¿no? Entonces eso ya no existe en este momento. Nos queda nada más registrar, y también es una responsabilidad nuestra como seres humanos, como personas sensibles, registrar eso para la posteridad. Sí, tienes razón, y precisamente en un trabajo que tuvimos la oportunidad de hacer junto con, no sé si lo recuerdas, a Bertita Díaz, nosotros hicimos un trabajo asimismo desde la parte cultural, de registrar eso que tú mencionas. Efectivamente, la memoria está allí todavía, gracias a Dios. Está en algunos de los habitantes de cada uno de los lugares de nuestro país, incluso porque no solamente podemos hablar de un tipo de identidad o de parte cultural, sino que es más bien a nivel nacional. Creo que hay un trabajo bastante necesario todavía de hacer, y es precisamente recopilar toda esa información que está en la memoria y que no podemos dejar que se vaya, ¿no? No podemos dejar que se vaya, en donde también está esa parte de la artesanía tan valiosa que fue reemplazada, o que ha ido siendo reemplazada precisamente por la industrialización, ¿no? La industria que hay a través de otros países, pues que hacen en serie todos los diferentes temas artesanales que en su momento existían, pues, y que ahora ya tú las encuentras en todas partes, solo cambiado el sticker, o sea, de qué país pertenece. Sin embargo, yo creo que es importante retomar un poco ese tema, y incluso en los temas de la artesanía, todo estos trabajos que se han ido perdiendo en el tiempo, es importante de irlos recapitulando y recuperando. Ahora, por ejemplo, también están estas historias, ¿no? Están las historias que se cuentan en torno a la mesa, que en algún momento, pues, de estos lugares, más que nada en el área rural, se ve mucho más, ¿no? Este tema de compartir, de compartir mesa. E incluso en algún momento conversaba con otro amigo de acá de la península de Santa Elena. Él es Luis Coronado, que hizo un libro que no sé si tú lo has escuchado, que se llama El Jinete Plateado. Jinete Plateado. Donde él también recopila información, o sea, oralidad del sector de acá de Santa Elena, y habla precisamente de esas conversaciones que se daban en torno a los velorios, por ejemplo. Cosas bien interesantes que se van quedando y que van quedándose precisamente solamente en las memorias de los mayores, y no se los ha sacado. Bueno, en el caso de él, pues también ha podido hacerlo. Ahora bien, en el caso de la parte de Manabí, que de alguna manera también todavía, pues en el Guayas hay una muy buena cantidad, o sea, imagínate, de los 25 cantones, prácticamente 24 están en el área rural. Entonces, es fuerte el tema que hay allí, pero que el trabajo es como un poquito lento, ¿no? Habría que ir viendo, y la idea es ir sumando acciones. Yo, por ejemplo, quiero mostrar algo que tú me pasaste también, que tiene que ver con ese trabajo que se desarrolló en su momento. Déjame salir de aquí, dejar de compartir y poner... Ay, bueno, la tecnología. Sí, no quiero salir con este, pero me sale... Y asúntate. Es que está compartido. Perdón, un segundito. Sí, es precisamente de cómo los adultos mayores, y también los familiares, o sea, las personas que están cercanas, cómo han venido trabajando o quieren, o es su anhelo realmente también compartir, ¿no? Compartir con los jóvenes, sobre todo, que ellos están mirando, que cada vez, pues, están mucho más involucrados en los temas que ahora, pues, concitan, ¿no? El tema del internet, las diferentes, los juegos que se dan también, pero bueno. Yo sí. Está. ¿Qué es para usted ser Montuno? Bonito.
todo bonito, porque uno vive en el campo. La palabra Montubio es bonita porque ya uno ya conoce, ya sabe que no lo están chocando en nada. Nadie se cuente a caballo mientras montado no esté. Con el pie en el estribo se sabe quedar a pie. Ese es como un refrán, ¿no? Sí lo sabía. ¿No? Hay mucha gente que se va a vivir, digamos, al pueblo, pero usted ha preferido quedarse aquí. ¿Por qué? Porque aquí tengo todo, pues. Aquí, mire, yo vivo cogiendo cacao, fruta, naranja, achote y de potrero que arriendo. O sea, yo vivo de esto. De toda la vida, esto es por herencia que me tocó. Pero ha preferido quedarse aquí, no salir a la ciudad. No, todos mis hermanos vendieron y se fueron, menos yo. Yo me quedé aquí, este terreno es por herencia me toca y aquí vivo. Tengo todo aquí. Estoy cerquita al pueblo, me llevo con los hermanos por teléfono. Estoy bien, legalmente estoy bien. ¿Usted ha sido un hombre feliz? Todo el tiempo he sido feliz, bajo mi pobreza. Hay veces que uno está chido, pero ahí vivo feliz. ¿Pero cree usted que también el amor fino es la filosofía del Montubio? Claro, pues eso es la base principal. El amor fino es lo máximo para expresarse. Yo quisiera que todos los niños chicos aprendan versos para que se distraigan, llama la atención, se conoce uno más. Es como un espíritu nuevo. Ya yo todos los niños quisiera que fueran como yo si supieran algo en la vida. Aunque yo no fui tan desletrado, porque no tiempos eran como ahorita. ¡Qué maravilla! ¿Sabes qué? Guillermo Mosquera, sí, un amorfinero con una memoria absolutamente prodigiosa. Yo creo que en esta parroquia Alejo Lascano son unas 3 personas las que quedan todavía, que guardan en su memoria todo ese bagaje, ¿no? Y que recitan de memoria y que improvisan inclusive. Es maravilloso eso. Claro, y eso que te decía que Converta se hizo la edición de un libro, producto de un concurso precisamente de tradiciones orales, ¿no? Y de todo esto que siempre, bueno, se comenta y todo. Y la idea era precisamente que los adultos mayores estén compartiendo con los jóvenes, ¿no? Con los chicos que están en los colegios, para que haya esa interacción que le permita de alguna manera conocer un poco más desde, no el libro, que a lo mejor alguien también lo investigó, sino también desde lo que tienen cerca, ¿no? Y hacer pues esa empatía que los adultos mayores en un momento determinado ahora nos sentimos, incluso las personas que estamos mayores con los jóvenes, nos sentimos que ya no somos como que muy relacionados porque nos gana el internet. Sí, así es, pasa a menudo. Eso sucede. Pero en todo caso, el trabajo que se viene haciendo y de alguna manera, digamos que el que cada uno va aportando es importantísimo, sobre todo. ¿Qué es lo que tú crees que falta verdaderamente para poder impulsar mucho más este trabajo? ¿Cómo crees tú que a nivel de local, primero, porque claro, lo gubernamental ya pues mucho más extenso, mucho más grande, políticas, aunque hay políticas públicas relacionadas con los temas, pero ¿qué crees tú que falta para poder seguir impulsando este desarrollo? Bueno, yo pienso que esto no es una cosa que se ha venido pensando desde ahora, ¿no? Ya es un tema que se venía pensando desde 1892, hasta de lo que yo conozco, se hace este primer registro de los cantares del pueblo ecuatoriano y que se habla del pueblo montubio, ¿no? Ahí Juan León Mera denomina al montubio, que yo siempre tengo muchas discusiones con el tema del montubio, con B, con V, etc. Juan León Mera en 1892 nos da una definición, ¿no? de este habitante de la costa que habita los campos y la selva, y dice él equivale al Chagra de la Sierra. Pero luego de eso, ya alrededor de la década del 30, es José de la Cuadra quien empieza a hablar del montubio y a hablar del montubio ecuatoriano. Es decir, que son temas que han estado en la mirada, en el ojo de algunas generaciones. José de la Cuadra y todo el grupo de Guayaquil, pues tú sabes, se dedicaron en la década del 30 a hacer un canto mayor del montubio, es decir, a registrar casi magnetofónicamente
las voces de la ruralidad, del hombre del campo, del hombre de diferentes partes de la costa, ¿no? Todo este grupo de Guayaquil. Entonces, claro, que ahí es un registro desde las voces, desde la voz del escritor o desde el hacer del literato para transmitir una idea o historias distintas, ¿no? Diversas, recogidas, creadas, inventadas, etc. Ahí tenemos a Don Goyo, por ejemplo, ese maravilloso personaje que está recorriendo el agua siempre, ¿no? Con todo lo que tiene detrás de esto, los Angurimas, un libro maravilloso del ser Montubio, ¿no? ¿Quién puede ser más Montubio que Ño Nicasio Sangurima, por ejemplo? Entonces, es una preocupación que ha venido desde hace mucho tiempo. En algún momento se diluyó, me parece, paró, se perdió el interés también. Creo que, si cabe la palabra, en algún momento también se pensó un blanqueamiento de la literatura, del arte en general, pulir todas estas cosas y trasladarnos hacia otros espacios, ¿no? Entonces, esa memoria que podría haberse registrado, lo que pasó fue que en su momento se quedó como, pienso yo, como dormida, ¿no? Y se dejó de generar identidad. Se dejó de generar identidad, entonces mucha gente, inclusive la gente que migra, porque en Manabí, bueno, el Ecuador entero siempre está en movimiento, pero hay una gran migración de manabitas hacia Guayaquil, sobre todo. Entonces, se pierde esa identidad. Inclusive se ha no sé, se ha hablado de manera peyorativa, iba a conjugar el verbo. Se ha hablado de manera peyorativa tanto del Montubio, que la gente inclusive en algún momento decía, no, yo no soy Montubio, o sea, quieres hacer un blanqueamiento de la identidad, de la raza, etc. Entonces, eso es lo que ha hecho falta, o sea, generar identidad desde todo punto de vista, o sea, no solamente pensar que se tiene que enseñar dentro de un pensum académico, dentro de un programa de estudios, sino que más bien a los que conservan esa identidad, fortalecerla desde ahí. Entonces, ¿cómo se la fortalece? Ahí es lo que habría que pensar. Tal vez yo no te puedo dar la respuesta adecuada. O sea, yo tal vez lo que hago es, desde mis acciones personales, particulares, lo que yo puedo pensar es, bueno, entonces estamos en una era audiovisual, voy a hacer estos videos como el que acabas de mostrar, que lo que significa un esfuerzo enorme, un gran trabajo, un despliegue, mucha gente que acompañe para que me ayude con estos trabajos y que han colaborado. De hecho, este proyecto empezó como un grupo de investigación de la Universidad de las Artes, con 3 compañeros más. Entonces, estábamos ahí Solange Rodríguez, Pedro Mujica, Janina Suárez, estábamos haciendo la investigación con ellos. Pero se necesita que cada uno pueda aportar, pero, o sea, claro, también hay que pensar que ha habido un gran abandono de estas ruralidades, ha habido un gran abandono y entonces la migración, porque hay abandono, porque no hay procesos para trabajar o para aportar a estas ruralidades, entonces la gente migra, la gente sale y abandona el campo, abandona sus tradiciones, abandona todas estas cosas. Entonces, eso me parece muy fuerte y muy complejo como para tener la solución. Sin embargo, te quiero contar una anécdota ya para ir cerrando. Sí, estoy hablando sí, claro. Quiero compartir una anécdota. Hoy día estaba una persona que está trabajando conmigo, me está haciendo un trabajo en mi casa, yo le digo, ¿por qué no vino el día anterior? No vino el día lunes. Entonces me dice, lo que pasa es que tengo una nietita que es como hija de él, y me dice, anoche le echamos el agua. Entonces yo le digo, le echó el agua. Y yo sé a lo que él se refiere, porque él también es una persona del campo. Entonces me dice, sí, le echamos, es que ya, dice, ella pasa solita con mi mujer y mi mujer va a hacer las cosas y la deja solita y por ahí le sale la mala visión. Entonces había que echarle el agua del socorro. El agua del socorro es como una especie de bautismo casero que se hace en las zonas rurales. Y el señor vive aquí en Guayaquil hace 40 años con su esposa y sin embargo esa tradición todavía la tiene. Me llamó muchísimo la atención, me causó mucha gracia, decía, se lo voy a contar a Olga hoy día, ya que es justamente el mismo tema que estamos hablando, es decir, cómo claro, se pierden las identidades en algunos casos y en otros se siguen conservando, ¿no?
Así es, sí. Bueno, muchos de los temas relacionados con este tipo de creencias, bueno, vienen, ¿no? Vienen incluso de generación en generación. Y bueno, puede ser que algunos hayan venido desde el área rural, pero en la ciudad también se han tomado como parte, ¿no? Bueno, al menos hasta en mi generación. Claro que ahora pues uno les dice eso a los hijos con los nietos de uno y entonces los mandan. Te mandan al psicólogo. No, dice, no, el internet, rápidamente, vamos a revisar, no, esto es esto es lo otro, y se necesita hacerlo de acá. Entonces, ya uno queda con sus tradiciones ahí guardaditas, ya no puede decir mayor cosa. Pero sí, es verdad, el tema tradicional, pero una de las cosas que mencionaste que es bastante penoso realmente, es precisamente ese tema peyorativo hacia cierto tipo de identidad, raza, incluso, ¿no? Que ha hecho que, no sé en qué momento, se dio ese tema, ¿no? De tratar de alguna manera para dar a algo como malo, como necio, como lo que sea, malo, poner pues los nombres de identidades que son parte de nuestra cultura y que yo me siento muy chola, muy montubia y hasta muy india de vez en cuando, ¿no? Indígena. Pero Claro. personas que se sienten a veces hasta ofendidas por este tipo de cosas que me parece realmente que no va en función de lo que rodea el entorno, sino más bien de esa creencia que fue instaurada en un momento determinado cuando no debería de ser así, ¿no? Así es. Eso tiene que ver mucho con la lengua, ¿no? Porque el mismo diccionario de la RAE, en su momento lo que te decía del Montubio con B, pues es que es el hombre montaraz del campo, y dice la definición, montaraz grosero del campo, ¿no? Campesino de la costa, ese era el Montubio. Por eso es que yo tengo siempre esta defensa del Montubio, porque tiene una identidad propia y que va más allá de eso. Recién en el 2014 se logró que la RAE actualizara el término y pusiera el Montubio con V para hablar de una definición del campesino de la costa ecuatoriana. Entonces ya por fin se logró que el diccionario de la lengua española pudiera tener esa entrada y definir esa identidad, porque tiene que ver mucho con la lengua nominadora. Por eso te decía, qué es lo que nos dice la lengua? Entonces, esta palabra que está pensada como el hombre grosero del campo, es de alguna manera un estigma, ¿no? Son perjuicios estigmatizadores. El hombre del campo es grosero, es rudo, es montaraz. Ahí en ese sentido, en este libro que escribe José de la Cuadra en 1930, me parece, en el 37, publica Canto Mayor, el Montubio ecuatoriano, publica José de la Cuadra. Ahí de la Cuadra habla de que el universo Montubio no tenía que estar aislado de un proyecto nacional. Entonces, más bien ahí lo que hace es hablar o centrar su atención en esta delimitación geográfica donde vive el Montubio, pero también habla de sus amores, sus odios, sus ansias, sus más caros deseos, las tragedias de su vida, el tema de la explotación, etcétera, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ya José de la Cuadra tiene una conciencia plena de lo que significa ser Montubio, pero que también es la lengua la que lo va definiendo. Ahí un poco está también la discusión, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Estamos en un momento en que la humanidad está tan sensible a los temas, a cualquier tema inclusive, el Cualquier tema de tema. inclusión o sea, es absolutamente complicado ahora Sí, eh, esbozar unas líneas en las redes sociales, expresar un comentario sin que lo pienses, porque si no lo piensas bien, entonces tienes a miles de personas tan sensibles con temas diversos que te caen encima. Entonces, exacto. también eso nos invita a reflexionar. O sea, a veces también, bueno, claro, a veces llevamos las cosas a los extremos, pero también muestra que hay una sensibilidad por ciertos temas que antes no se tocaban y que ahora ya generan otro tipo de discusiones y que creo que, por ejemplo, yo siempre digo, soy una montubia,
alguien me ha dicho alguna vez, ¿cómo puede ser Montuvia tú, si tú eres doctora, eres en esa época máster, alguien me dice, tú tienes un masterado, ¿cómo vas a ser Montuvia? O sea, no tiene nada que ver, yo soy una Montuvia letrada, que es otra cosa, pero, pero no dejo de ser Montuvia, ¿no? O sea, esa es parte de mi identidad y jamás la voy a cambiar. Claro, pero si te das cuenta que es precisamente un tema, y cuando yo vi este tema del cambio de la letra, ¿no? De la V por la, y de la A B por ver, la V, la V, yo llamé pues allá pues a Quito, al, a doña Susana Cordero. sí, sí, a ella. Porque yo digo una cosa, yo decía una cosa, ¿por qué cambiarle la letra cuando podíamos cambiarle incluso, era más bien la descripción de lo que significa? Porque ahora entonces la gente dice, ¿con cuál escribo? O sea, entonces está, incluso te la corrige el corrector del computador. Dice, no, estás escribiendo mal. Sí, 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 sí. Estás cometiendo una falta ortográfica. O ¿por qué no o sea, por qué no se sacó esa palabra también, se la desterró? Lo que pasa es que como que queda a medias también el trabajo allí, ¿no? Porque sí, se incorpora una nueva letra o sea, se incorpora una letra para poder determinar que esto es lo que verdaderamente constituye ser un Montuvio, pero a la hora de la hora la gente sigue teniendo esta situación terrible, porque si el computador te corrige, entonces ese es ley, ¿no? También, entonces va por ese lado también. Ahora, era más difícil, me imagino, cambiar el concepto, la parte definitoria del tema, ¿no? Sí, a mí me llamó mucho la atención porque, claro, cuando yo estaba trabajando en esos aspectos, pues todavía no se había corregido o no se había incorporado esta nueva palabra con ya ese trabajo. Entonces, sí me llamó la atención, pero hay que seguir haciendo un trabajo. Es que pasa lo mismo con el tema del patrimonio y el tema de la paja toquilla y del sombrero de paja toquilla ecuatoriano, que sale pues a la luz, que es un trabajo que se lo hace desde acá, desde Ecuador y todo, pero sin embargo en el aeropuerto seguimos viendo que sale con una caja que dice una descripción que no es competente con lo que estamos trabajando, ¿no? Entonces, falta esa incorporación también de esas acciones para ir cada cosita que vayamos haciendo, reafirmándola como parte ya integrada de lo que corresponde a nuestra identidad. Es lo que veo. Como tú dices, sí, hay tantas cosas, se han venido trabajando tantos aspectos, pero como que faltaría también hacer como una unidad, ¿no? Unirse un poco más en torno a todos estos trabajos que sirven mucho. ¿Y por qué yo lo digo? ¿No? Yo lo menciono porque, por ejemplo, parte de un trabajo que yo estoy permanentemente tratando de ir realizando es precisamente este tema del turismo ecuestre, porque el turismo ecuestre es precisamente el llegar a las zonas rurales y poder hacer que se dinamice la economía a partir de ¿qué? De todos esos recursos que tiene nuestro país, que tiene nuestra gente del campo, esos recorridos que se pueden realizar a campo traviesa, y ir de un sector a otro, conociendo precisamente esto que mueve mucho las emociones de la gente que conoce y que ahora se va a disfrutar y se disfruta más, ¿no? Con el tema del COVID, tú sabes que poco ya la gente quiere estar o puede estar en sitios masivos, ¿no? Y el tema ecuestre, las cabalgatas, la historia que se teje en torno a todo el lugar, la naturaleza, el conocer incluso los atributos que tiene cada vegetación, ¿no? Más allá, que son sanadoras y que es con lo que se han sanado pues, toda la vida la gente que está en ese sector. Entonces, es un poco ir incorporando todas esas acciones para que podamos tener un producto, ¿no? Un producto que permita dinamizar este sector económicamente con tantos problemas que ahora pues tenemos con el tema del COVID y el turismo que ha decaído tanto. Así es. Mira que, por ejemplo, ahora que hablas tú del tema del turismo y la artesanía, ¿no? Cuánta artesanía a partir no solamente de la paja toquilla, que la paja toquilla, claro, sabemos Montecristi es
el seno de los sombreros de Montecristi, los Panama Hat, mal conocidos como Panama Hat. Sí. Sin embargo, no solamente eso, hay la tagua, por ejemplo, hay toda una economía alrededor de la tagua, de las figurillas de tagua que se hacen, todos estos adornos, toda esta bisutería de tagua, que lo vemos inclusive en vitrinas, en centros comerciales, en espacios de mucho más, de mayor acceso económico, para quienes tienen mayor acceso económico, y sin embargo hay sectores como el tomate en Manabí, por ejemplo, que trabajan la tagua maravillosamente bien y tienen unos trabajos casi como de orfebrería, diría yo, ¿no? Porque es un trabajo absolutamente delicado, muy cuidado, con mucho ingenio, con mucha imaginación. La mocora, por ejemplo, los sombreros de mocora, el petate que ya no se conoce, pero que antes era muy común, ¿no? Las hamacas de mocora, y los sombreros comunes para el trabajo normal del hombre del campo. Esta economía podría sostenerse también por ahí. Pero ¿qué se puede hacer? ¿Cómo podemos aportar, digamos, las personas de a pie, ¿no? Las personas que estamos acá, tal vez nada más hablando de ello, tal vez dando a conocer, pero tal vez sea infructuoso, ¿no? No llegue a quienes pensamos que debe llegar para que estas personas también alcancen otras metas, otros sueños, otras prioridades, muchas veces prioridades cotidianas que a la final no somos capaces ni a veces ni siquiera de imaginar, ¿no? Pero ¿qué hacer con todo ello? O sea, pienso que es importante generar diálogo, generar intereses. Yo en algún momento en Alejo Lascano, que tú me dijiste que conociste, eh, Ahí te envié eh, las fotos. claro, ya me enviaste la foto. Creé una biblioteca en el pueblo. Me puse en una campaña para recoger libros, llevé los libros al pueblo, se hizo todo el proyecto, se lo hizo ahí. Pero ¿qué más se puede hacer? Hay cosas que se pueden hacer con ideas de más personas, o sea, no es una labor de uno solo, es una labor en conjunto que tendríamos que hacer, y también sensibilizar a las autoridades seccionales para que no entregar dádivas, porque me parece terrible. Lo que sí se necesita generar es empleo, generar nuevas visiones, capacitar a las personas, porque ahí hay un potencial tan grande, y sin embargo, como no hay quien consuma, no hay quien compre, pues, ¿qué hacen con esas producciones? Bueno, sí, en la actualidad pues, se vuelve un poco más crítica la situación. Sin embargo, siempre se están generando acciones. Un tema que ocurre incluso de situaciones catastróficas como las que estamos viviendo ahora, siempre se generan oportunidades, ¿no? Oportunidades que siempre cobran valor cuando se trata de trabajar en lo artesanal, en la mano de obra de artesanal, que siempre es mucho más apetecida, o sea, se ha visto, porque como ya el mundo se está industrializando y se está globalizando con temas que a lo mejor, yo me acuerdo de una persona que hace exportaciones de tagua, de botones de tagua hacia China, en donde, o sea, sí hay realmente algunas cosas que hacer, pero cómo se empatan, ¿no? Todos los temas que son productivos internamente como país y los que se van a llevar para poderlos enlazar con estas otras estos otros países. Pero claro, más allá de que a veces nos vemos como ciudadanos de a pie, que a lo mejor no hemos todavía podido llegar y calar en alguna acción mucho más concreta. Este tipo de reflexiones, al menos estas conversaciones que tenemos, nos ayuda, ¿no? A primero que personas que pudieran llegar a ver ahora, más tarde, mañana el video, pues también digan, bueno, yo también quiero aportar porque tengo esto o aquello. Yo creo que este momento es como para comenzar a confluir con muchas ideas y con muchos temas que sobre todo también trabajar un poco más con la academia, ¿no? Porque la investigación es tan importante, como tú dijiste, Xiomara. Esto empezó precisamente por un trabajo de investigación, ¿no? De investigación con estudiantes, con personas, con gente que esté interesada en profundizar.
y que es lo que nos hace falta, incluso desde la misma academia, ¿no? Que estos espacios de investigación pues no están totalmente activos, no están totalmente activos. Y cuando tú haces una investigación, en cambio, es difícil acoplarlos luego a las comunidades y a los lugares. ¿Por qué tú crees como académica que pasa eso? Bueno, en el mundo de la academia, uno de los mayores problemas para la investigación es la falta de presupuesto, por ejemplo. Es la falta de presupuesto. O sea, yo afortunadamente me encontré con un cineasta, David Grijalva, que es el que me acolita, como diríamos coloquialmente, todas estas cosas que siempre me mueven, que me motivan. Entonces, y con equipo de chicos jóvenes fuimos, filmamos, documentamos todas estas cosas. Pero entonces hace falta también ahí recursos económicos, porque esta investigación también requiere investigación y requiere movilización, levantamiento de datos, información, transcripción, etcétera, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado también lo que creo es que también se debe pensar que la investigación no solamente tiene que ser un paper, ¿no? Un resultado, y en ese sentido las instituciones que regulan la educación superior piensan que solamente el producto de una investigación es un artículo indexado, etcétera. Pero si yo tengo un registro audiovisual, es una investigación tan válida como cualquier otro producto y unas mayores posibilidades, con otros plus, porque son producciones que van a tener un alcance mucho mayor, inclusive. Entonces también tiene que validarse desde ese punto de vista, porque, o sea, si, digamos, yo investigo esto, pero entonces el resultado son pequeños documentales, la academia no me lo valida, ¿entiendes? Porque así funciona el mundo de la academia. ¿Qué me valida? Me valida un libro. O sea, yo un libro, entonces el libro tengo que hacerlo, también eso fue parte del otro proceso, tengo que hacer el libro, tengo que hacer una investigación, transcribir esa información, lo que nos tomó muchísimo tiempo, más de un año, trasladar todo eso que teníamos en documentales, en filmaciones, ponerlo ahí, mandar a pares académicos para que esos pares académicos te den validando también esa información. O sea, es un proceso mucho más complejo. Entonces también hay que pensar eso. Hay que pensar cómo este patrimonio oral, volviendo al tema del Montubio, este patrimonio oral, que son versos, que son cuartetos, que también se llevan a la música, también pueden generar procesos investigativos, que pueden generar otras dinámicas para acercar a quienes no conocen estas manifestaciones, y que son acercamientos mucho más cercanos, mucho más amables, ¿no? Porque el libro ciertamente es un amigo indispensable, pero para quienes amamos los libros y quienes no tienen todavía ese amor por los libros, es mucho más fácil entregarles un documental de 10 minutos, que lo pueden ver y entonces dice, bueno, vi esto, ¿no? Me lo encontré en las redes sociales, etc. Claro, pero por ejemplo, en el caso sí, es verdad, el tema de la investigación ya más formal, académica, por gente que esté dedicada a hacer de algún tema en especial y en específico de acuerdo a lo que plantee la academia. Pero por otro lado está también ese universo tan gigante como son estos estudiantes que tienen necesidad de tener esa vinculación con la comunidad, de ir, trabajar, conocen de cerca todo el proceso, el trabajo, lo realizan. Pero después estos trabajos, mira tú, por ejemplo, en el caso de acá de Santa Elena, cuando uno habla con respecto a temas relacionados con todo lo que es la parte de costa, ¿no? Cómo trabajar con el tema de la carga que se tiene que generar para saber hasta dónde se puede recibir en cada aspecto, todos los trabajos que ha hecho la ESCOL, que han hecho todas las universidades. Ninguno de los gobiernos locales las asume, las deja ahí, o sea, y luego se hace una nueva investigación de estudio y el estudio y el estudio. Entonces, ¿cómo empatar precisamente ese trabajo valioso que tanto estudiantes como profesores están haciéndolo y que lamentablemente siempre es necesario hacer un estudio para poder afirmar que efectivamente lo que se está diciendo está bien? Entonces, es un círculo vicioso, ya no ni virtuoso.
Así es, claro, te quedas en los estudios de pertinencia, factibilidad de un proyecto, si funciona, si demuestras o no demuestras que funciona, que sirve para algo. O sea, finalmente es eso, ¿no? O sea, es pelear con unas estructuras que ya nos vienen dadas y que cómo hacemos eso. O sea, yo creo que también los pensum educativos son importantes. O sea, sí pienso que el Ministerio de Educación tiene que hacerse cargo en algún momento de la oralidad. O sea, sí se han hecho algunos se hacen algunos trabajos. Yo he trabajado mucho tiempo, tengo muchísimos años ya dedicada a la docencia y mi primera relación con la docencia siempre, por algún azar benévolo, siempre he estado en instituciones públicas, en colegios públicos, y sí hay pequeños, digamos, insertos del tema de la oralidad en la costa, digamos, en la parte de Esmeralda, que también hay una riqueza enorme de oralidad. Enorme. Enorme, por supuesto que Sí. sí, ya lo dicen. Yo tengo ahí algunos amigos poetas, decimeros también maravillosos. Eh, Eso está, pero está como tocado transversalmente, pero hay que pensarlo más de fondo. Hay que pensarlo más de fondo, hay que pensarlo más desde qué es lo que nos define como ecuatorianos, como habitantes de un sector. Yo en ese sentido siempre he estado y siempre tengo que decirlo, no es publicidad de la universidad, pero nosotros tenemos estudiantes donde esto se está potenciando mucho, los estudiantes trabajan, hay hay proyectos súper importantes, proyectos de tesis de los estudiantes que están trabajando el tema de la identidad, trabajando en territorio, trabajando con vínculo con la comunidad en diferentes zonas. Hay un proyecto de recoger oralidad en la Quebrada Guillén, en una zona de Puerto Viejo, alejada, zona rural también. Y así otros varios proyectos que dan cuenta de eso, porque también creo que tú decías al inicio, el docente sirve para eso también, ¿no? Ser como un facilitador, aprender del otro y ver qué bagaje tiene ese estudiante y dónde quiere ir, qué le interesa. Entonces, por ahí un poco salir con eso, ¿no? Porque aprendemos de ellos más que ellos de nosotros, aprendemos y podemos ayudar a compartir ese conocimiento, a encaminarlo, a darle las herramientas y creo que eso posibilitará que en algunos años haya personas que tengan un poco más de sensibilidad ante estos temas que son realmente importantes, que ya en otros lados están superados y nosotros no terminamos de superar. Por ejemplo, cuando tú hablas de también efectivamente el tema educativo, el tema educativo de tenerlo unificado para todos en un momento determinado, eso también como que no es tan ventajoso, porque por ejemplo hay ciertos sectores que tienen conocimiento que vienen desde la ancestralidad, que tiene que ver con la misma cosmogonía que tú mencionas, ¿por qué no, o sea, no incorporar incluso dentro de las mismas materias, desde la misma pensum académico, información que es valiosa para la población? Por ejemplo, el tema precisamente de mantener y fortalecer precisamente el tema de la oralidad, del tema de cierto manejo de orden ya incluso, por decirte, la medicina ancestral, todas esas cosas, la misma comida, la cocina ancestral, que también es un tema valiosísimo, pero que lo dejamos ir precisamente por esa unificación que se le da a la educación, que igual pasa con el Oriente, ¿no? Cuando se mencionaba también el hecho del señor que mencionaba todo lo que él siente que tiene en el lugar donde se encuentra, ¿no? En su área rural. También me lo mencionó en algún momento alguien de la Amazonía, donde decía, yo de aquí no tengo que para qué salir, yo tengo mi gran supermercado aquí, porque yo aquí encuentro y consigo todo. Y me da risa porque entonces dice, pero también me llaman por teléfono, ¿no? Claro, don Guillermo Mosquera, y además tiene un humor así picante, muy interesante. Él decía, todos mis hermanos se fueron a vivir a Guayaquil. Yo soy el único que se quedó aquí. Pero yo para qué me voy a ir, decía él. Yo para qué me voy a ir si aquí tengo todo. O sea, él dice, en el verano tengo sed, tengo el río aquí. Quiero una fruta, tengo naranjas. En el invierno yo empiezo, tengo otro tipo de frutas. O sea, él decía, en el invierno la sandía, por aquí me nacen las sandías nomás, o sea, no tengo ni que sembrarla.
la sandía, el melón, el zapallo. O sea, esas cosas que al final nosotros pensamos como que no son importantes, cuán importantes son para las personas que están afianzadas a la tierra, cuán importantes para nosotros también pensar, yo digo, pensar que tengo algo que he cosechado con mis manos, tengo aquí esa posibilidad y tenemos esa ventaja de tener una riqueza, una riqueza de que cualquier semilla germina y regularmente no reconocemos eso, ¿no? Entonces también esa mirada a los pueblos originarios es súper importante, no solamente los pueblos, estamos hablando de lo montubio, pero sino también de la ancestralidad, de la sierra, todo ese bagaje que tienen las lenguas, por ejemplo, las lenguas, la musicalidad, la sonoridad que tiene la lengua y sin embargo son lenguas que muchas de ellas están muriendo, ¿no? ¿Cuántas Ujú. lenguas que ya están prácticamente desaparecidas y que si no quedan registros porque son solamente orales, no tienen ni alfabeto? Entonces, ¿qué va a pasar con esas lenguas? Así es. Bueno, vamos a ver el otro video precisamente que tú nos enviaste tan gentilmente para poderlo compartir y es precisamente de... Antes era tan hermoso, los, como usted me dice, los chigualos, porque eso se animaba a las personas a tener una cultura y una tradición que se llevaba, parece que hasta en la sangre, porque toda la gente cuando llegaba la Navidad era una alegría, los niños, los ancianos, todos compartíamos con esa hermosa idea de cantarle al niño Dios, que era el homenaje a la Navidad. Que en ese tiempo pues se celebraba mucho en algunas casas, pero yo recuerdo tanto cuando era una chica más o menos de unos 14 años, ya ya se daban porque eso se venía de raíces de los abuelos, los bisabuelos. Antes del baile se le cantaba al niño y entonces ahí venían las ruedas, las rondas que se hacían en parejas, hombre y mujer. Y ahí se aprovechaba a los enamorados, pues, para decirse su verso, para decirse sus amoríos, todo allí, porque como era tan difícil la vida de los padres, eran muy bravos, que no se podían, no es como la era de ahora, que el enamorado al lado del padre, la madre conversan ahí en ese tiempo, pues no había eso. Y se esperaba justamente esa Navidad, porque ahí la gente manifestaba por los versos lo que sentían. Era increíble, que me gustaría ahorita que se repita otra vez esos tiempos, pero es un imposible, parece, porque los chicos ya ni saben ni qué es chigualo, algunos chicos ni qué es la Navidad, la esperan solamente para recibir el regalo, pero también es porque los padres, las madres no nos inculcan de que esas tradiciones son tan lindas. Y bueno, así fue el tiempo de reunirnos con la familia. Claro que ahora todavía se hace eso, pero no es igual. Bueno, sí, crea un poquito de nostalgia, ¿no? Crea un poco de nostalgia y me imagino pues siempre los adultos mayores con ese conocimiento y esa necesidad, sobre todo, Xiomara, de querer pasar este conocimiento, ¿no? A las nuevas generaciones, que sí, si bien es cierto el libro y todo lo que se hace a nivel de trabajo de investigación es valiosísimo, sin embargo, ellos necesitan ver que eso que ellos conocen y lo trasladan a esa otra persona, sobre todo si es de su misma familia, y sienten que ese legado ya lo dejan instaurado, sembrado, ¿no? Claro, así es. O sea, el tema es que estas tradiciones, esta cosmogonía, encarna una gran cantidad de símbolos, ¿no?
símbolos que tienen que ver con la memoria, con la esperanza, con el amor, con el pasado, ¿no? Ese pasado que se añora siempre, y eso es lo que pasa con quienes todavía conservan en la memoria y que tratan de dejarlo. Yo sé que, por ejemplo, ahí en la parroquia Alejo Lascano se estuvo haciendo hasta el 2019 una reunión con los adultos mayores, se los reunía y se invitaba al resto de gente, de jóvenes, para que les escuchara decir amorfinos, cantar, etcétera, ¿no? Pero no sé cuánta repercusión haya tenido. Lo que yo sí sé es que sí hay una necesidad. Lo que tú dices, Olga, es absolutamente cierto. Sí hay una necesidad. Todas las personas que entrevisté, obviamente no están todas las personas que se entrevistó, todas las personas hacían hincapié en aquello, de que era una lástima, que era una pena, que con ellos se iba a morir esa tradición, que ya no se escuchan, que a los jóvenes no les interesa, que sobre todo en esos propios sectores, ¿no? De su familia, ya muchas familias están desintegradas porque los hijos, están los ancianos, porque los hijos se fueron a la ciudad, salieron, digo yo, salimos inclusive a buscar días mejores porque no ha habido ni colegios, etcétera, ¿no? Entonces la gente tiene que buscar otras formas de subsistencia o de progreso, pero este tema muere con ellos, muchas veces muere con ellos. ¿Y qué estamos haciendo? Tal vez no queremos, tal vez es imposible pensar que se vuelva a esas acciones del pasado, pero sí se pueden recrear, registrar. Eh, el tema de los chihualos, por ejemplo, era bastante interesante. A mí me parece bastante interesante porque eh, era unas festividades tan cristianas como paganas, ¿no? O sea, era rendirle un sincretismo impresionante, porque le rindes honor al niño Dios y le cantas, pero luego en esos cantos venían los contrapuntos, ¿no? Hombres y mujeres que se contestaban, y muchas veces había agresión, terminaban en eh, sendas peleas, o sea, gente, hasta con muertes muchas veces, parece chistoso, ¿no? Y luego de eso venía un baile, luego de eso venía un gran baile, el baile, la comilona. Mira cómo estas costumbres, ¿no? Maravillosas costumbres, con unas reglas dadas, la prioste, que era la persona que tenía que hacer el vestuario del niño, vestirlo y llevarlo en andas hasta la casa de la nueva madrina, y luego hacer la fiesta y la comida, la mistela, por ejemplo, una de las bebidas, ¿no? La bebida para emborracharse, digamos, era la mistela, ¿no? La más suave, porque hay el aguardiente también. Pero, Claro. pero todo esto, ¿no? Todo lo que encierra esto, tal vez no se pueda volver, pero sí se puede representar y se puede hacer de eso un tema interesante para conocimiento, reconocimiento, recogimiento de esta información, que me parece que no deberíamos olvidarla. Sí, yo me reía porque en el sentido de que cuando se hacían las cabalgatas, y también empecé a indagar un poco en relación al tema, una de las preocupaciones era precisamente el hecho de que sí, es un tema divertido, la gente sale con su caballo, van, pasean, pero luego había eso, ¿no? Creo que es una parte tradicional dentro de todos estos procesos, ¿no? De festividades, que después pues era el trago, era después las armas, y que todo eso pues llevó a que en un momento determinado pues las armas no sean, bueno, que haya prohibición, ¿no? En ese sentido. Y por el otro lado, lo que también tú mencionas, bueno, es importante el de permanentemente seguir trabajando en este fortalecimiento de nuestra identidad, de todo ese conglomerado cultural que nosotros tenemos. Pero también tenemos que ir pensando y reflexionando de que estamos en ese proceso de pasar de esa era en la que estábamos más involucrados
entre todos juntos, unidos como familia, a que ahora pues los alejamientos y sobre todo la tecnología nos comienza a consumir mucho más. Entonces también la preocupación tendría que ir por el lado de qué podemos ir haciendo para que estas tradiciones se incorporen a la tecnología, no queden de lado y de alguna manera sigan viviendo incluso a través de estas nuevas redes, etcétera. Y los libros, por ejemplo, es uno muy bueno, es una muy buena herramienta, porque precisamente pues los tienes físicamente, pero también los puedes tener a través de PDF. Bueno, la incorporación de estos libros, que no sé pues si es que lo podemos encontrar también tu libro. Cuéntanos un poquito y rápidamente de ese libro. Mira, hemos hablado tanto y a la vez tenemos tanto más por hablar, pero cuéntanos de tu libro, ¿dónde lo pueden conseguir? Bueno, mira, ahorita justamente lo que te decía, ¿no? Por el tema de presupuesto, la primera edición salió muy pequeña, no lo pusimos en librería, sino que se agotó esta primera edición entre las personas que pudimos, con las personas que pudimos compartirla, pero vamos a sacar una segunda edición. La idea es poder sacar una segunda edición para ponerlo en las librerías. Tenemos que llevarlo a las comunidades, justamente a la comunidad de Alejo Lascano. Tenemos que llevar el libro, ya están algunos ejemplares allá, pero tenemos que seguir en el trabajo. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, hay que buscar otros medios que tienen que ver con la tecnología y que tienen que ver con los teléfonos y también tienen que ver con la inmediatez también, si se quiere, de pasar información, de acercar a las personas. Tal vez yo no lo pueda pensar ahora claramente cuál sería ese formato con el que se trabaja. Pero sí sé que la posta está pasándose y va a haber quienes lo hagan y quienes vayan a seguir conservando esta memoria, porque no solamente es la investigación, lo que tú dices, que se queda en los repositorios, que se queda en los repositorios de las universidades, que se queda en las gavetas de los gobiernos seccionales, que se queda ahí. No, porque eso de ahí no tiene trascendencia. Lo que tiene trascendencia es lo que masivamente se puede conocer. Entonces, creo que hay que darle un poco la posta a la juventud, a la gente que viene detrás de uno, nada más mostrarle un camino que a la final ellos lo tienen que seguir mejorando, lo van a seguir mejorando con certeza, y creo que por ahí está un poco la esperanza. Así es, mi querida Xiomara, muchísimas gracias por esta conversación en Periódico El Costanero, Conversaciones Frente al Mar. Estamos aquí en Salinas, en Santa Elena, en esta conversación que ha sido muy, muy amena y sobre todo tan agradable de conversar con respecto a eso, ¿no? A nuestra identidad, a eso que tenemos tan fuerte, que es, nosotros somos un país tan bendecido, lo decimos permanentemente, tenemos de todo un poquito, pero lo que necesitamos es precisamente trabajar juntos, trabajar unidos y hacer que todo esto pues salga a la luz y que realmente puedan también otras personas disfrutarlo y que también ayude pues a dinamizar las economías de todos nuestros sectores. Así que a todos ustedes quienes nos han seguido esta tarde aquí en esta conversación, muchísimas gracias. El día jueves tenemos una nueva conversación así igual de interesante como la que hemos tenido esta tarde. Así que Xiomara, muchísimas gracias por haber aceptado estar aquí. No, gracias a ti, Olga, siempre es un placer. Yo quiero despedirme con 4 amorfinos, si me lo permites, con 4 amorfinos de un cantor y amorfinero de un recinto que se llama Guavito Marcillo. Entonces, estos son de su propio puño. Don Fausto Guayamabe se llama el señor. Yo no soy de por aquí, yo soy de Guavito Marcillo, y a un supuesto como usted yo me lo meto al bolsillo. Pa' los lados, don Roberto, ha muerto un gallo de cría, para este poquito cuerpo, un mateancho de agua fría. A mí me gusta cantar con un hombre de buen arte, que sepa por dónde parte y por dónde vuelve a parar. A mí me gusta cantar con uno que tenga orejas, que sepa sobrellevar la consonancia pareja. Entonces, hemos tenido una consonancia pareja en conversación. Me despido con esos amorfinos. Muchísimas gracias. Y bueno, y con la gratitud de esta conversación tan bonita, Olga querida. Muchas gracias, Xiomara, increíble, muchísimas gracias. Y bueno, ya saben, el próximo jueves, nuevas conversaciones frente al mar.